Recién empezamos la misión carismática. El Señor me dio principios muy claves. Recién empezamos la misión carismática. El Señor me dio principios muy claves. La mayor experiencia que alguien pueda tener es un encuentro con Jesús. Y el Señor presenta muchas oportunidades para que uno tenga esa relación íntima con Él. La paz del Señor Jesucristo, amados hermanos, hoy vamos a conocer las herejías destructoras de G12 de César Castellanos. Para que veas cómo el diablo forma sus sectas usando el nombre de Dios en vano, pongan mucha atención. César Castellanos Domínguez es un pastor carismático, fundador de la Misión Carismática Internacional en 1983, desde cuando es su pastor general. Creador del movimiento neopentecostal Visión G12. En 1983 tuvo un sueño y según él soñó con una iglesia muy grande y escuchó la voz del diablo que le decía: la iglesia que tú pastorearás será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. Y según él, el nombre, Misión Carismática Internacional, le pareció estratégico, para no colocar en él algún término que se asociara con lo evangélico para que no produjera rechazo o apatía. Y es que ellos nunca fueron evangélicos, solo negociantes. Nunca predicaron el Evangelio de Cristo, nunca predicaron la sana doctrina. Él dice que su inicio fue determinado por Dios. Habría que preguntarse cuál Dios, porque según él, la Misión Carismática Internacional es una iglesia eminentemente profética. Pero ¿qué dice la Biblia? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? ¿Y qué profetizan el engaño de su corazón? Jeremías 23, 25 y 26. También la Biblia dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. También dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Ezequiel 22, 28. Número 1. Veamos de dónde salieron algunas de sus prácticas. Todo comienza con el sacerdote católico, Ignacio de Loyola. Inició en España sus estudios para ser sacerdote, pero lo tuvo que finalizar en Francia. Ignacio y sus compañeros, meditando sobre su futuro, se determinaron a fundar una congregación, y así, en 1540, nacía la Compañía de Jesús, los jesuitas, de la cual Ignacio fue elegido superior general. Loyola desarrolló todo un sistema para buscar a Dios. Esta metodología estaba expresada en un libro que servía de guía a los que se ejercitaban con estas prácticas mentales. En ella se indicaba con mucha exactitud los pasos a seguir para obtener un encuentro efectivo con Dios. Lo que Loyola descubrió no es otra cosa que ocultismo, desde el punto de vista bíblico, así como los brujos del África y como los mentalistas de la India, de Japón o de China, practican el mentalismo dándole otros nombres. Así Loyola desarrolló un mentalismo ocultista con revestimiento cristiano. El mecanismo de Loyola otorgaba una supuesta facilidad para encontrar a Dios en todas las cosas. Fenómenos que pueden acompañar a estos ejercicios espirituales: toques y halagos divinos, dardos de fuego, éxtasis, arrebatamientos, raptos de amor, vuelos del espíritu, levitación, bilocación, estigmatización. La transformación dolorosa como en el Huerto de los Olivos. La organización fundada por este sacerdote tuvo un crecimiento muy grande, aún durante su vida, la Compañía de Jesús o los jesuitas. Número 2. Ahora veamos de dónde salieron los 12. Este comienza con el sacerdote católico, José María Escrivá de Balaguer. Fue realmente el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer el creador del G12, el 2 de octubre de 1928. Organización por él mismo designada como Opus Dei, obra de Dios. Dijo que Dios se dignó iluminarlo y tuvo una visión mística sobre el Opus Dei y lo que el Señor quería con la obra, a través de los siglos, hasta el final de los tiempos. En realidad tuvo alucinaciones o creó una fantasía para parecer grande.
Existía al inicio 13 clérigos, todos con votos declarados y sacramentados por el romanismo, votos de obediencia, castidad y pobreza. Sin embargo, uno de ellos renegó de tales votos contrayendo matrimonio, permaneciendo 12 compañeros fieles y sumisos. Se formó entonces y definitivamente el G12 o gobierno de los 12 que se comparaban osadamente con Jesús y sus 12 discípulos, en donde Escribá ocupaba el lugar del Hijo de Dios. La finalidad: reclutar laicos prominentes de varios sectores sociales. Realizaban encuentros para trabajar en ellos la filosofía del sigilo, la más poderosa arma de los jesuitas, hasta tener seguridad de la fidelidad absoluta. Los reclutados por Escribá y sus clérigos eran programados a decir que no había secreto alguno, mantenemos sigilo solo para provocar curiosidad. Decían, mientras más curiosidad despierten por el Opus Dei, más ayudarán a divulgar su obra y la visión del G12, según César Castellanos. Fecha: 1991, la Iglesia crece únicamente cuando se divide en grupos de 12 personas que estén comprometidos a educar 12 cada uno. Escuché al Señor diciéndome, vas a reproducir la visión que te he dado en 12 hombres, y estos deben hacerlo con otros 12, y ellos a su vez en otros 12. Por 3 años y medio Jesús estuvo generando vida sobre 12 personas. El Espíritu me dijo que yo tenía que hacer lo mismo, escoger 12 personas, transmitir y soplar vida sobre ellos. Luego cada uno de estos 12 debería hacer lo propio con otros 12, y estos últimos, lo mismo. De eso se trata esta visión, escoger 12 personas, que sabemos que el Espíritu de Dios atrajo a nosotros y elevarlas a la dignidad de uno. Cuando una persona entra en la visión, Dios lo guarda sobrenaturalmente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la falsa visión del G12? Jesús nunca enseñó ni dio mandamiento para que su iglesia se organizara en grupos de 12 únicamente. En el libro de los Hechos la iglesia nunca se organizó en grupos de 12. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros nunca fundó iglesias en grupos de 12. Ni en los evangelios, ni en las epístolas, vemos mandamientos o prácticas que indiquen que la iglesia deba organizarse solamente en grupos de 12. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Isaías 9:15. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso, ¿qué, pues, haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5:31. Falsa doctrina del G12 número 1. Tienen que ir al encuentro, arrepentirse de sus pecados desde la infancia hasta el día de hoy, para experimentar una genuina conversión y recibir perdón de pecados, no importa que sean cristianos. Certifíquese que el encontrista realmente pasó por un proceso de conversión y quiere ser bendecido en el encuentro. Motivar a toda la iglesia a pasar por el encuentro. Regresiones mentales. Usted necesita confesar todas las cosas. Desde la infancia hasta el día de hoy debe decir los pecados uno a uno, nombre por nombre, sin olvidar nada, inclusive las épocas en que ocurrieron. Durante las ministraciones del preencuentro, motívelos para que no falten al encuentro. Si se disponen, sus vidas serán completamente transformadas. Si usted se determina a experimentar el gozo y la bendición de asistir a un encuentro, podrá vivir las siguientes verdades: recibirá visión. Experimentará una genuina conversión, pasará del dominio de Satanás al señorío de Cristo, recibirá perdón de pecados y comprenderá los privilegios de su herencia. ¿Qué dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 1? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Romanos 10:9-11. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. El G12 niega que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sometiendo a sus adeptos a unas reuniones que le llaman encuentros, donde las personas, aun siendo cristianas, tienen que arrepentirse de nuevo y confesar a otros sus pecados, aún hasta la edad de la niñez. Falsa doctrina del G12 número 2. Para obtener salvación se requiere del encuentro, con confesión de pecados, regresión, liberación, quiebra de maldiciones y sanidad interior.
Los encuentros son retiros de 3 días durante los cuales el nuevo creyente comprende la dimensión exacta del significado del arrepentimiento, recibe sanidad interior. Es liberado de cualquier maldición que haya imperado en su vida. El rechazo, que ha podido presentarse durante la concepción, en la niñez o en la adolescencia, es el tema de mayor tratamiento durante los encuentros. Que dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Falsa doctrina del G12 número 3. Solo a través del encuentro podrá ser libertado de maldiciones y de toda posesión demoníaca. La manifestación de maldiciones revela la presencia y actuación de demonios en las vidas. La maldición hereditaria viene por niveles diferentes y, a través de las generaciones. Tuvimos que experimentar que no había posibilidad de alcanzar esta promesa sin antes reconocer la influencia de maldiciones sobre nuestras vidas o las de nuestros familiares y disponernos a quebrantarlas mediante un proceso de liberación. Para que la gente hable en lenguas con libertad, primero hay que romper maldiciones que existían en ellos y echar afuera toda posesión demoníaca en el nombre de Jesús, y eso es precisamente lo que se hace en los encuentros. Que dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 3, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Éxodo 32, 33. El alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, 20. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 26, 27. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. El G12 niega el poder transformador de Cristo para hacer de nosotros nuevas criaturas, enseñando que hay maldiciones generacionales o hereditarias en los cristianos que no hayan pasado por una reunión que le llaman encuentro. Falsa doctrina del G12 número 4. La unción para garantizar el éxito solo se obtiene en el G12. Hemos comprobado que un encuentro equivale a todo un año de asistencia fiel a la Iglesia. La fructificación en este milenio será tan incalculable que la cosecha solo podrá ser alcanzada por aquellas iglesias que hayan entrado en la visión celular. No hay alternativa. Dios quiere que conozca la visión y se convierta a ella de todo corazón, porque esta es la esperanza de Dios para transformar las naciones de la tierra. El altar de Dios será restaurado cuando restablezcamos el gobierno de los 12, porque cuando hay 12 hay un solo corazón. La visión G12 es la herramienta que Dios ha dado a este mundo para traer el avivamiento, quizás el último y más grande de la historia. El modelo de los 12 es muy celoso, o se toma en su totalidad, o no hay términos medio. Dios desatará la unción de Elías, la cual caerá como un manto sobre toda la tierra, moviendo a los líderes cristianos, G12, en los diferentes lugares del mundo, a que actúen con el mismo espíritu del profeta. Que dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 4. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2, 14. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2, 20-25. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 Juan 2, 27. Falsa doctrina del G12 número 5. Los cristianos pueden ser poseídos por demonios y necesitan ir a un encuentro para ser libertados. Cuando un creyente no da el fruto que Dios espera, aunque tiene todas las posibilidades en el ambiente para hacerlo, es síntoma de que alguna fuerza adversa puede estar operando en su interior. Cientos de pastores y líderes en el mundo continúan discutiendo acerca de la existencia o no de demonios en los cristianos y mientras se ocupan de esto, el diablo está haciendo su trabajo. Algunas personas batallan día tras día con malos pensamientos e impurezas y esto sucede porque puede haber dos señores sentados en el trono. ¿Qué dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 5? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Primera de Juan 5, 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 17-19. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Falsa doctrina del G12 número 6. El éxito se mide por la cantidad de miembros y los recursos económicos. El éxito del crecimiento se debe a este modelo, no conozco algo más poderoso que esto. Cuando alguien descubre el poder y la autoridad que pueden ser desarrolladas siendo líder de 12 personas, entonces se preocupa por capacitarse, comprometerse, y por conseguir también a sus 12. Las congregaciones de tipo parroquial en las que no hay más de 200 personas no estarán en el modelo porque cada iglesia será de mínimo 100.000 miembros. La iglesia celular es el paradigma de la congregación más poderosa del mundo. Se puede decir que un pastor que no entre en esta dimensión, está matando el progreso del Evangelio. Implementar el modelo de los 12 implica abandonar lo tradicional y lanzarse a conquistar un mundo totalmente diferente, pero efectivo porque a través de él, el crecimiento está garantizado. ¿Qué dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 6? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12, 32. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Lucas 13, 23, 24. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13, 14. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15-20. Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 15. Falsa doctrina del G12 número 7. La función pastoral es limitada, degradada. En estos grupos de hogar que actualmente llamamos células de crecimiento carismático, el líder actúa como un pastor que enseña, aconseja y despeja las dudas. El deseo ardiente de su corazón debe ser el ganar su ciudad y nación para Cristo, a través del gobierno de los 12, es decir, haciendo de cada miembro de la iglesia un líder. ¿Qué dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 7? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 11-14. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La función pastoral tal y como lo enseña la Biblia es degradada y limitada por el G12, enseñando que los líderes de células pueden ejercer las responsabilidades de un pastor, y que deben hacer de cada miembro un líder. O sea que lleguen a ser líderes de células para que actúen con las responsabilidades de un pastor, limitando y degradando al pastor de la iglesia, para que solo funcione como si fuera el gerente de una empresa. Falsa doctrina del G12 número 8. Tienen que pedir perdón por los pecados de sus familiares, aunque los mismos estén muertos o nunca los hayan conocido. En los encuentros se le pide perdón a los muertos. En el programa de los encuentros, página 45, en las conclusiones, dice, reconozca sus pecados y los de sus antepasados. Confiese sus pecados y los de sus antepasados. En Ministración, página 50, se habla de entregar una hoja preparada a los encuentristas para que le hagan una carta a sus padres terrenales, no importa que estén muertos. Allí les van a expresar todo lo que han sentido hacia ellos, sea bueno o malo. ¿Qué dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 8? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 10-13. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9, 5. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8, 19. Falsa doctrina del G12 número 9. Cada célula de 12 funciona como si fuera una iglesia. Las células no son un programa de la iglesia, todo cuanto se haga debe girar en torno a ellas. En las células es donde se extractan los líderes de 12. En las células es donde las personas maduran y en donde hay medicina para sus vidas. Las células son la columna vertebral de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 9? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquia. Cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Hechos 11, 26. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, Citardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para el G12, cada célula de 12 representa una iglesia con un líder tomando el lugar de pastor. Falsa doctrina del G12 número 10. Cuando hay arrepentimiento se experimenta un dolor profundo. Pueden llorar, gritar. Nos acordamos del dolor de nuestro arrepentimiento y decimos no al pecado. ¿Qué dice la Biblia en oposición a la falsa doctrina del G12 número 10? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 29-31. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
Hechos 3, 18,19. El G12 tortura con el pasado pecaminoso que ya Cristo perdonó. ¿Qué sucede cuando a una persona la conducen al pasado? Le hacen recordar los pecados que cometió, y lo hacen sentirse culpable de los pecados que ya Cristo perdonó y limpió con su sangre. Si ya Cristo perdonó nuestros pecados, ¿por qué tenemos que confesarlos de nuevo en un encuentro? ¿Porque la tortura mental recordando pecados que fueron borrados y limpiados por la sangre de Cristo? El G12 engaña a las almas pisoteando al Hijo de Dios, y teniendo por inmunda la sangre del pacto, la única que puede santificar. En la falsa doctrina del G12 el estudio bíblico no es importante. Primeramente llevamos a cabo un programa como el tradicional, al estilo Instituto Bíblico, con enseñanza de hermenéutica, escatología, teología sistemática, sectas, etc. Pero los resultados no iban acordes a la necesidad de la Iglesia porque las personas llenaban sus mentes de conocimientos pero no daban frutos. Este balance fue suficiente para acabar con el Instituto Bíblico en forma definitiva porque lo que no contribuye a la visión debe hacerse a un lado. Escuela de líderes dando un entrenamiento ágil en el que se combina la preparación bíblica con la práctica sin tomar temas muy profundos, compartiendo lo fundamental, doctrina básica y la visión de la Iglesia. Un programa de 6 meses. ¿Qué dice la Biblia acerca del estudio bíblico que la falsa doctrina del G12 rechaza? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 39, 40. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17, 11. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12, 13. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Cómo se ve a sí mismo César Castellanos Domínguez? Se ve a sí mismo como un elegido, el único escogido de Dios. Alguien le habló y no fue Dios, el Señor nunca, nunca hablara en contra de su palabra. Hijo, yo te he enviado para sanidad de los Estados Unidos, hijo mío, pude haber hallado a otra persona para hacer esto, pero te lo pido a ti. Mis ojos han estado buscando en toda la tierra a un hombre como tú desde este día en adelante hablaras con autoridad apostólica, con unción fresca. Naciones se levantarán y caerán con la palabra profética que saldrá de tus labios. La que Dios le ha dado a nuestra Iglesia Misión Carismática Internacional es una fórmula de éxito que pude haber reservado exclusivamente para mí, pero el Señor me habló claramente, diciéndome, sé generoso. No guardes este tesoro solo para ti, compártelo con otros pastores, compártelo al mundo. ¿Qué podemos decir sobre esta herejía del G12? Según sus propias palabras se presenta a sí mismo como un elegido, el único escogido, se ve como alguien poderoso, donde naciones se levantarán y caerán por sus palabras. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138, 6. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16, 5. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2, 22. En las sectas la soberbia, la arrogancia, y la altivez de espíritu es algo común. Su esposa Claudia Rodríguez de Castellanos también tiene sus experiencias raras, ocultistas y antibíblicas. ¿Qué podemos decir sobre las experiencias raras y ocultistas de Claudia Rodríguez de Castellanos en la secta del G12? Por las palabras que ella misma expresa, parece que se está poniendo en el lugar de Cristo,
presentándose a sí misma como corredentora. Miren lo que dice en el libro La Revelación de la Cruz, página 11. Literalmente ella, Claudia Rodríguez de Castellanos, pudo sentir todo lo que Jesús sintió cuando estaba colgado de aquel madero, como ¿qué sintió todo lo que Jesús sintió en la cruz? El mensaje subliminar detrás de la supuesta experiencia parece ser llevar a los engañados, manipulados y confundidos por esta herejía ocultista del G12, a creer que ella es algo especial diferente a los demás. Casi una diosa. Encuentro. La palabra encuentro la han llenado de prácticas y creencias relacionadas con ocultismo, muertos, demonios, gases, eructos, vómitos, maldiciones, regresión, prácticas y ritos de confesión de pecados. Con pecados que ya han sido perdonados por Jesucristo, los cuales tienen que colocar en una hoja, que le llaman hoja clínica. Su significado original y bíblico ha sido cambiado por el G12, relacionándola con cosas raras, heréticas, ocultistas y antibíblicas. El pacto de silencio. En el encuentro se hace un pacto de silencio. A los asistentes se les prohíbe decir lo que dicen y hacen. Nada de celulares, relojes, grabadoras, cámaras fotográficas, ni cámaras de video. Los líderes dicen que lo hacen para motivar a otros a que asistan al encuentro. La asistencia de cada miembro es obligatoria, pues, si se niegan a hacerlo quiere decir que no están con la visión, razón suficiente para irlos marginando en la iglesia. Los líderes de los encuentros proclaman que todos los que asisten regresan con una nueva visión que no tenían antes. No se puede divulgar nada del encuentro a nadie, ni las reglas, que son rígidas, ni las charlas. Siempre se debe mencionar que todo lo que aquí acontece no se puede divulgar en hipótesis alguna, a no ser que diga que el encuentro fue tremendo. ¿Qué dice la Biblia en oposición al pacto de silencio de la falsa doctrina del G12? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4, 22, 23. Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Lucas 12, 2, 3. Es un sistema ecuménico. Fomenta la avaricia y el deseo de poder. La doctrina se fundamenta en la visión de un hombre. Es un sistema sincrético, herético, religioso y político. Los líderes de células ejercen mayor control que el pastor sobre los feligreses. La iglesia se ve como un producto de mercadería y no como institución divina. Para la falsa doctrina la secta del G12 de César Castellanos Domínguez la salvación está incompleta y necesita completarse. Si no basta con aceptar a Jesús como Salvador, entonces todos los que no hemos pasado por un encuentro con el G12 de César Castellanos estamos perdidos. Entonces para ser perdonados, transformados y salvos tenemos que ir a un encuentro. O sea que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue completo, y Dios necesitó de César Castellanos y su G12 para completarlo. ¿Qué? Ahora son Jesús y César. El Señor reprenda al diablo y sus engaños. ¿Cuántos encuentros según la enseñanza del G12 de César Castellanos hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos? ¿Cuántos hizo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros? Jesús nunca le dijo a la iglesia que en el futuro tenía que ir a un encuentro con César Castellanos y su G12 o sus derivados para ser salvos. La secta del G12 y sus derivados son un peligro para la iglesia de Jesucristo en todas partes del mundo. Cuidado, no te contamines. Cuidado con los cuentos del G12 de César y sus derivados, pues en vez de acercarte a Dios te alejarán de Él. Manipulan tus emociones para hacerte creer que es Dios, cuando en realidad son ellos los que manejan y manipulan los hilos. Cuidado con la visión del G12 y sus derivados, pues ya existen varias copias modificadas del mismo engaño. Cuando la revelación es falsa, la visión también es falsa, el espíritu es falso, la meta es falsa, y la verdad que proclaman también es falsa. ¿Qué dice la Biblia acerca de las falsas doctrinas del G12? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Jeremías 6, 13 a 15. Conclusiones.
En el G12 hay muchos elementos que atentan contra la palabra de Dios y los fundamentos del Evangelio. Incluye un elemento exclusivista que persigue un rechazo total a lo establecido en términos eclesiásticos. Incluye además un elemento de novedad o restauración que atenta contra el fundamento histórico de la Iglesia. Trabajan principalmente con iglesias establecidas, desviándolas de la palabra de Dios y reemplazando la misma con las doctrinas heréticas del G12. El G12 es una doctrina herética, ocultista, disfrazada de estrategia de evangelismo. Su propósito, ganar adeptos para su plan de un gobierno mundial. Es un caballo de Troya, que se introduce en las iglesias cristianas para socavar su fundamento bíblico y destruirlas desde adentro. Van reemplazando lentamente la sana doctrina con las herejías del G12 de César Castellanos. La Biblia dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Así que guardémonos de estos falsos, amados hermanos, ya que hay muchos charlatanes. Hasta aquí llegamos. Si Dios quiere regresamos en breve. No te olvides de suscribirte y dar like. Que Dios te bendiga.